Sucede en muchas ocasiones que tenemos un negocio y está en el hoyo y no sabemos cómo sacarlo de ahí. No sabemos cómo sacar adelante este negocio porque, bueno, pues no conocemos las estrategias de esto, pero para esto nos acompaña el coach de negocios, precisamente Nelson Oviedo, a quien le damos la bienvenida. Nelson, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias de verdad por acompañarnos en esta mañana y sobre todo, seguramente hay gente, tanta gente que tiene estas dudas. Exacto. ¿Qué hacer cuando tenemos un negocio que lo queremos tanto, que le invertimos tanto tiempo, amor, porque te llegas a enamorar de tu negocio y de pronto está en el hoyo? ¿Qué hacer? Claro, Alberto, tienes toda la razón. Fíjate que muchos de los negocios actualmente tienen esa problemática. De hecho, hay estadísticas de la Secretaría de Economía que nos dicen que aproximadamente el 80% de los negocios muere antes del primer año. Bien. Y el 90% muere antes de 5 años. Entonces, esta situación que nos menciona acá la televidente, pues la vive reiteradamente muchas personas. Entonces, hay algo que es importante hacer de primera instancia y es poner un alto a los pensamientos negativos. Esto es, muchas veces nosotros estamos envueltos en una serie de pensamientos que nos dicen que no vamos a poder salir adelante con este negocio y la gente se siente que está en el hoyo, piensa que está en el hoyo y esto realmente hace que esté en el hoyo. Okay. Necesitamos ponerle un alto a estos pensamientos negativos en primera instancia. El segundo paso muy importante lo llamamos nosotros el enfocarnos. Es importante enfocarnos en aquellas cosas que son críticas, que son importantes. Muchas veces estamos trabajando en muchas cosas que no son relevantes. Entonces hay una ley, Gilberto, que quizás has escuchado tú hablar, que se llama la ley de Pareto. La ley de Pareto nos dice que el 20% de las cosas nos da el 80% del resultado. Entonces nosotros necesitamos identificar qué es lo verdaderamente importante que tiene que hacer esta persona que se siente en el hoyo para salir de ahí. Analiza cuáles son el 20% de las cosas que a ti te está dando un buen resultado hoy en día. Entonces, eso es uno de los puntos importantes. Encontrarlos precisamente para poder atacarlos. Exactamente. No es importante, como bien lo dices, no es importante estar o construir ese 100%, checarlo, sino esa parte más crítica es la que hay que atacar. Exactamente. Y fíjate, hay otro punto tan importante que suena contradictorio. Hay que fomentar un poco la ignorancia. La ignorancia selectiva, es decir, necesitamos nosotros enfocarnos a aquellas cosas que realmente necesitamos saber, que necesitamos trabajar y no estar trabajando en todo. O sea, no necesitamos saberlo todo. No necesitamos saberlo todo. Bien. Si tú te das cuenta, los empresarios, los emprendedores son muy buenos en algunas cosas y en eso se enfocan y lo trabajan una y otra vez. Entonces, ese punto importante es el enfoque. Otro importante es el haz lo importante. Realmente te vas a enfocar en aquellas cosas que ya sabemos que son importantes, necesitamos hacerlas. De nada sirve que nosotros sepamos qué tenemos que hacer si no lo estamos haciendo. Bien. Entonces necesitamos trabajar en esos puntos y hacerlo cada vez mejor. Y eso nos lleva al cuarto paso, Okay. que es controlar y mejorar. Bien. Entonces a veces se dice, ¿no?, que una orden dada y no supervisada no sirve de nada. Así es. Dice el sí, dicho, claro, ¿verdad? Claro. ¿Lo has escuchado? Claro, por supuesto. Exactamente. Entonces, aquí también es importante eso, que nosotros estemos mejorando, controlando y veamos de qué manera cada vez puede ser nuestro negocio más productivo y más próspero. ¿Qué tan importante es que estés pegado precisamente al negocio, supervisando las cosas? Es muy importante que estés pegado al negocio, pero sobre todo que ese negocio vaya desarrollando ciertos sistemas para que vaya trabajando de manera automática, que no tengas que estar todo el tiempo ahí, ¿sí? Porque de lo contrario serás un autoempleado y te convertirás en el empleado más antiguo de tu organización.